Unidad número 2, ingreso, verificación y control de carta de porte. En esta unidad vamos a estar conociendo el funcionamiento de este documento legal denominado carta de porte, ¿sí? Que es un documento, son información, datos que se deben corroborar en una oficina de control denominada Data Entry, mesa de entrada, oficina de entregadores, que es la parte inicial de un circuito logístico dentro de una planta. Nosotros en las unidades anteriores o en las grabaciones anteriores analizamos, vimos definiciones, generalidades, definimos los 4 modelos de planta: las plantas de acopio, las plantas de acondicionamiento de grano, las plantas agroexportadoras o aceiteras, y por último, y en número 4, las plantas integradas. Cada uno de ellos tiene una serie de funciones que, de hecho, por eso la denominamos o la definimos y la numeramos de esa manera en cuestiones de su infraestructura, de sus cuestiones edilicias, de equipos, de máquinas, de procesos, de complejos, ¿sí? de su forma de centrarse en la medida que va creciendo en su escala de edilicia, ¿sí? Por ese motivo, para el conocimiento o para poder entender en esta formación que van a tener a lo largo de este curso el funcionamiento de una planta agroexportadora, de una planta de aceitera, nosotros lo dividimos por módulos. Módulo número 1, donde vemos toda la etapa de recepción, descarga, logística, ¿sí? Acondicionamiento y exportación, pero también el segundo módulo contempla la parte de aceite, la parte de crashing, de producción, del proceso, de la preparación, de los subproductos que se generan en esta etapa. Entonces, para el conocimiento y el entendimiento del funcionamiento de una planta aceitera, de una planta agroexportadora, tenemos que arrancar del primer circuito, que es esta oficina, donde se verifica y se controla esta famosa carta de porte. En este módulo vamos a estar conociendo algunas generalidades, definiciones, vamos a estar viendo cómo se genera, por qué es importante la recepción, por qué en primera instancia nos encontramos con este documento, y vamos a ver hoy en día cómo funciona. Porque a lo largo de los años ha cambiado. Hasta el 2009 se generaba en una oficina, tenía un costo, quien la generaba el productor, de hecho hasta el día de hoy la sigue generando el productor. Nosotros vamos a ver el rol del operador en planta, por qué tiene que tener el conocimiento o algunos tips o ítems, ¿sí? de definición de sus partes. Nosotros nos vamos a encontrar que este documento legal está dividido en partes, en lo que es el encabezado, en lo que es el cuerpo y lo que es el pie de página en su generación, y vamos a ver y vamos a conocer qué importancia tiene
cada información a lo largo de los años, como le venía diciendo anteriormente, ha cambiado. Hasta el 2009 la generaba el productor en una oficina con un costo adicional, en el cual se generaba en parte a mano, porque se completaba en un formulario vacío, en el cual ese formulario tenía varias copias, en el cual el productor se quedaba con una, es decir, el emisor, el transportista, el destino y el destinatario, que son cosas distintas que ya vamos a definir y vamos a ver por qué existen estas definiciones. Y del 2009 al 2021 cambia, o sea, su generación, su emisión, su solicitud, se empieza a generar de manera gratuita, es decir, que el productor no tenía que generar ningún gasto adicional para la generación de esa carta de porte, que se empezó a establecer de manera digital, o vamos a decir en parte electrónica, y parte de su análisis de solicitud o complemento de datos se empezó a gestionar de manera manual. Entonces era mitad y mitad. Eso hasta el año 2021, que saliendo de lo que ya todos conocemos, plena pandemia, y a raíz de una presión de hacía como 6 años para poder generar la carta de porte electrónica que sea menos engorroso, que a la hora de su recepción o inclusive de solicitud no se generen problemas. La verdad que la gestión de la carta de porte hasta hace unos años era muy engorroso. Los dolores de cabeza que se generaban eran muy grandes y todo esto repercutía en los gastos extras que se generaba y sobre todas las cosas el tiempo perdido en el transporte de la materia prima a la planta, porque a eso quería llegar. Esta carta de porte existe con la idea de vincular esos modelos de plantas que nosotros vimos, principalmente la planta de acopio, que tenía la finalidad de que la cosecha de la explotación del productor de sus campos sea almacenado para abastecer una planta de proceso, que es la planta donde van a trabajar ustedes, una planta agroexportadora, una planta aceitera. Entonces, para tal fin, existe esa vinculación por medio de esa carta de porte. Ahora vamos a empezar a entender y a comprender cómo, de alguna manera, cuál es el rol de esta documentación legal con sus definiciones y algunas cosas más, para que tengan una formación, para que entiendan de qué manera trabaja esta carta de porte y cuál es su rol dentro de planta a la hora de controlar. No hablo de gestionar. Lo importante es que sepan cómo se gestiona o cómo arranca esta emisión de manera generalizada hasta llegar a lo que es el arribo, la confirmación de esa carta de porte electrónica, ¿sí? que, que es necesario conocer. Entonces, hasta el 2009 se gestionaba de una manera, del 2009 al 2021, saliendo de plena pandemia, se empezó a gestionar de otra manera, y del 2021, aproximadamente noviembre a la actualidad, se han sacado datos, es mucho más sencillo, mucho más fácil, interactiva, se gestiona 100% online, virtual, ¿sí? Por medio de un software administrativo, como se suele utilizar en este tipo de circuito de gestión, pero absolutamente es mucho más fácil, más sencillo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir yo? Que si algún momento se encuentran en este sector controlando este tipo y validando este tipo de información, no van a tener ningún dolor de cabeza, no van a tener ningún problema a comparación con lo que se renegaba años atrás por ser una cuestión administrativa con cosas que sucedían en en el lapso de su generación del transporte de la carga y la confirmación de arribo. Imagínense que ante estos tiempos, de alguna manera, repercutían en todo lo que es la logística de una planta. ¿Por qué? Porque al gestionarse de manera manual, había datos erróneos, podía haber datos erróneos. ¿Qué quiere decir? Que si el productor o el encargado de la gestión de esta carta de porte en un número se equivocaba o le erraba una letra, un apellido, eso involucraba que a la hora de validar y verificar toda esta información en planta, con antelación o en algún momento previsto, ¿sí? Podamos tener inconvenientes en todo lo que tiene que ver la aceptación y el ingreso de la materia prima
al complejo. Acuérdense que estas plantas funcionan los 365 días del año y por ende la recepción es de manera continua. Entonces, estos dolores de cabeza hoy se aliviaron. ¿Por qué? Porque ya vamos a conocer cuál es el lente que interviene, la base de datos y demás programas y software que hoy permiten validar datos al instante, o números de quit, o apellido, o firmas de empresa, es al instante. Entonces todo esto permite que hoy una carta de deporte se gestione en 5 minutos y que, bueno, no tengamos inconveniente, o el que la gestiona no tenga inconveniente a la hora de confirmar y de gestionar su QR como se utiliza en la actualidad. Antes era un código de barra, hoy con toda la tecnología, el post pandemia, la cuestión de no tener contacto con el camionero, con el transportista, porque de hecho antes de la pandemia, ¿cómo se gestionaba, cómo se recibía, mejor dicho, la carta de porte? El camionero llegaba a planta con ya una información enviada por el productor o por gente que trabaja por el productor, que ya vamos a hablar de esos famosos entregadores de esas empresas de agroservicios que se encargan específicamente de solucionarle desde el punto de vista administrativo y legal, y aliviar estos dolores de cabeza al productor, porque tengamos en cuenta que por cada transporte, por cada camión se debe gestionar una carta de porte, ¿sí? Entonces, hablamos de que nuestra región no recibe 10 camiones, 100, 1000, recibe 10.000, 20.000 camiones. Entonces, imagínense que por cada movimiento esto generaría un caos, ¿sí? Si hoy tendríamos esa carta de porte en el cual se confeccionaba manual, porque al errarle un número no se podía aceptar y tendríamos mercadería en tránsito demorada hasta tanto se solucione, que antiguamente llevaba su tiempo. Hoy si tenemos alguna cuestión ahí, alguna incógnita, algo que por ahí no se aprobó o está en stand-by, ¿sí? Se soluciona al instante, ¿sí? Por eso hoy esa oficina de entregadores, esas empresas que se dedican en nuestra región, que son muy amplias a este tipo de gestión, se cargan fundamentalmente de manejarle los intereses administrativos, y en este caso la generación de las cartas de porte de camiones y vagones, porque no solamente existe la carta de porte para los camiones, sino para el transporte a granel a través de este medio, sino que también para transporte ferroviario, ¿sí? Y lo que es el movimiento fluvial ya tiene otra índole, otra documentación, consta de otro tipo de validación, que es distinta a lo que es el transporte en camiones y vagones, ¿sí? Bueno, para conocer, nosotros ahora estamos viendo en este diagrama, en este diagrama de bloque, de flujo, como ustedes le quieran denominar, ¿sí? ¿Dónde estamos posicionados? Acuérdense de los dos módulos, cómo va a estar desarrollada la formación que ustedes van a tener desde el inicio, desde cero, y a medida que vayamos pasando unidades, vamos a ir conociendo todo el circuito logístico hasta llegar a la parte de aceite. Entonces, la idea de hoy es poder empezar a conocer esta documentación y principalmente saber dónde estamos posicionados o dónde estamos parados, ¿sí? Nosotros en clases anteriores definimos o vimos el esquema de una planta. Nosotros estaríamos en esta primera etapa, en el recepcionamiento de los camiones o de los vagones para el control de la información, ¿sí? Y no solamente eso, esta carta de porte nos va a permitir controlar datos o cosas que van a estar en el transcurso antes de llegar a la descarga. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es gestionar un papel y nosotros aprobarlo, recibir o cobrar una tarifa, porque de hecho ahora vamos a empezar a entender cómo funciona esta carta de porte y cuál es el rol de ustedes en esta etapa, en esta oficina, en este circuito administrativo de inicio, sino que esta carta de porte sirve para controlar cosas, como por ejemplo el pesaje. Desde el campo, la carta de porte va a venir con especificaciones de la materia prima, con pesos estimados, y dentro de planta nosotros vamos a utilizar esos datos, ¿sí? En la parte que corresponde a los pesos para verificar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista comercial, para saber si el acopio dejó estipulado en esa carta de porte que mandó tantas toneladas, y a través de la balanza que nosotros tenemos en el complejo de las básculas podés confirmar, ¿sí? Para que el complejo no tenga pérdidas principalmente, y algunas cuestiones más que vamos a ver en la parte
de balanza, pérdidas económicas, a eso me refiero. Entonces nosotros estamos posicionados en esta oficina para luego seguir el circuito de lo que es calado o el muestreo, como vimos anteriormente, donde se realiza el análisis comercial de los granos, luego lo que es el pesaje, todo lo que tiene que ver con mercadería el pesaje de mercadería en tránsito, la descarga de camiones o de la materia prima, o de vagones también puede ser, vamos a ver también la parte de barcazas, la parte de todo lo que es el transporte hasta el movimiento y el almacenamiento, como habíamos visto en unidades y grabaciones anteriores. La parte del acondicionamiento, que es el alma y el proceso de este módulo, donde vemos la parte de control integrado de plaga, la prelimpieza de granos, el funcionamiento, vemos la parte de secado, hasta llegar a la parte del despacho de esa materia prima. Pero para poder llegar a conocer el funcionamiento de toda esta planta y de la parte de aceite, necesitamos, ¿sí?, empezar a definir esta carta de porte. De hecho, en pantalla ustedes están viendo la carta de porte que se utiliza actualmente con una serie de datos y como se ve ahí arriba, ¿sí?, el ente, ¿sí?, o la organización que se encarga del control, ¿sí?, que es, como están viendo en imágenes, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es un ente que se encarga de controlar todo este tipo de cuestiones, de ingreso, de todo lo que puede llegar a ser evasión, movimiento, recaudación de, de plata o de dinero, mejor dicho, que no sea legal. Entonces, como el movimiento de grano involucra un flujo de dinero bastante importante, bastante grande, y todo lo que ya sabemos, es necesario que lo regule y lo controle alguien encargado, ¿sí?, no solamente lo que es el movimiento de granos, una persona que quiere tener un local, que es independiente, que es monotributista, se tiene que inscribir en el AFIP y llevar una serie de datos y documentaciones para poder brindar un servicio, como por ejemplo también lo que tiene que ver con las declaraciones juradas, justificar, ¿sí?, anualmente los ingresos que vos generaste en base a qué lo hiciste y bueno, y todo lo que eso involucra. Entonces, para que esto se entienda, la FIP funciona de alguna manera, ahora voy a mostrar el slide como están viendo en pantalla en este momento, la FIP funciona controlando a través de esta carta de porte, ¿sí?, el movimiento de los granos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que así como nosotros vimos los modelos de planta, la planta de acopio es la que se encarga de almacenar, de abastecer a la planta industrial. Entre medio de eso, para el transporte, para el movimiento, aparece el flete, el camión, un vagón, ¿sí? Y por medio de eso, la regulación de este negocio, esto sería como una especie de boleto de compra y venta, ¿sí? Compra de la planta, venta del productor, ¿sí? Sería como una especie también de verificación, no solamente de la cuestión legal, sino, como hoy les comentaba, del control de los granos en planta, ¿sí? Y alguna serie de cosas que pueden llegar a pasar, como por ejemplo que exista algún problema en el complejo y el camión no pueda llegar a descargar y por alguna razón se tenga que desviar la carga. Entonces, esta carta de porte que ahora vamos a definir, ¿sí?, es un documento válido, es una cuestión legal, ¿sí?, que permite el transporte de los granos desde el acopio al complejo industrial por medio de un transporte, ¿sí?, ya sea un vagón, como dije, un camión, y todo esto regulado por la FIP, ¿sí?, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Están viendo en pantalla la antigua carta de porte hasta el año 2021, ¿sí?, cómo era. De hecho, esa carta de porte estaba triplicado o cuadriplicado, ¿sí?, como les decía, uno para el emisor, para el productor, otro para el transportista, para la instalación destino o para el destinatario, y si había posibilidad o solicitud de más copias se realizaba con una serie de datos, ¿sí?, en donde en esa carta de porte la culminaba el camionero, el transportista, en la parte del pie de página de esta carta de porte, que parte se generaba virtual, digamos, de manera electrónica o digital, y otra parte se completaba a mano, ¿sí? Era mitad y mitad, hasta la aparición de esta carta de porte electrónica post pandemia.
En esa carta de porte antigua, hasta el 2021, la finalizaba el camionero especificando en el pie, en la parte de abajo, que el camión, por ejemplo, o era una especie de declaración jurada donde firmaba, aclaraba y dejaba su número de DNI, y de alguna manera se sacaba esa responsabilidad, o digamos que hacía que el transporte se realice también de manera segura, porque ahí se declaraba, ¿sí?, de alguna forma que la carga no había sido fumigada o que no había utilizado ningún plaguicida para el control de los bichos que nosotros vamos a ver en unidades más adelante, los microorganismos que se generan por descomposición, por humedad y por un montón de factores que vamos a conocer. Entonces esta carta de porte se finalizaba de esta manera. En la carta de porte actual se hace digital, no hay un control a mano o una verificación con una firma del camionero, ya no se realiza más, se hace todo digital. Hay una opción, nosotros las vamos a ver a medida que vayamos conociendo las pantallas y cómo se va generando y se va confirmando esta carta de porte. Entonces prácticamente se hace todo de virtual, todo digital. Por eso pasamos de una carta de porte híbrida o mitad-mitad, mitad digital y mitad confección de manera manual, a una carta 100% electrónica. Por eso vamos a hablar de esta CPE, carta de porte electrónica y, y sus ventajas, ¿sí? Bien, si tenemos que definir una carta de porte, nosotros nos tenemos que centrar o tenemos que decir en primera instancia que el camión cuando arriba al complejo y en primera instancia, en primera situación, es ubicado en una playa externa por un operador, por un playero, en el caso de que la planta conste de una playa externa. En el caso que no lo tenga, quedarán afuera del complejo esperando para ser recepcionados e ingresarlos a cualquiera de las filas y de acuerdo a la organización que hay en planta, ¿sí? Según el producto que se descargue, en una fila determinada, y una vez ubicado en una fila, el chofer se dirige, si estamos hablando de una playa externa, o se dirige o se acerca a avisar a la oficina de ingreso de la planta, como vimos anteriormente, la oficina de entregador, oficina de data entry, ¿sí?, la, la verificación y que él ya está en condición de ingresar a la planta, que está en el lugar y que va y para chequear si está todo en condiciones. ¿Sí? Esta carta de porte, documentación que acredita legítimo movimiento de los granos y ganados en nuestro país. Hasta el 2009, vuelvo a repetir, con un decreto que había se pagaba y actualmente se gestiona de manera digital. Esta carta de porte es el único documento válido para el transporte automotor y ferroviario de granos con cualquier destino en todo el territorio de nuestro país. Si nosotros tenemos que definir esta carta de porte, lo tenemos que decir, o sea, tenemos que hablar en estos términos, ¿sí? En el apunte ustedes lo van a tener. ¿Quiénes no utilizan carta de porte? El transporte fluvial, que utilizará una documentación denominada conocimiento de embarque, ¿sí? Y el transporte internacional de granos en tránsito, ¿sí? Queda prohibido el tránsito y la descarga de mercadería que no se encuentre debidamente respaldada por la carta de porte o cuando ella se encuentre incompleta, ilegible y o adulterada según corresponda al momento de la carga, tránsito, traslado o descarga de los granos, ¿sí? Y esa era un poco la definición que englobaba a la antigua carta de porte hasta el 2021. En la actualidad podemos decir que es de la misma manera, pero se omitiría, ¿sí?, la parte de ilegibilidad, si está adulterada, porque estamos hablando de que esto ya se gestione de manera digital. No debería tener errores porque hay una base de datos, ¿sí? Es como cuando ustedes gestionan un correo electrónico y le ponen pepito16@gmail. O sea, para poder generar ese correo es porque existe una base de datos que es un servidor en el cual tiene todos los correos del mundo y si existe uno igual no le va a permitir generar, ¿sí? Es más, le va a dar un error, ¿se entiende? Esto lo explico para de alguna manera ejemplificar cómo funciona y cómo hoy un servidor o ciertos entes que se encargan de información digital nos permite al instante saber si se puede gestionar la carta de porte o no. En el caso de tener error, el que lo genera va a ir solventando y solucionando estas cuestiones que tienen, vuelvo a repetir, tienen que ver con información cargada en una base de datos que ya vamos a entender, ¿sí? En el caso de que el solicitante, que es el que emite o el que genera, de acuerdo a cada camión o cada vagón, ¿sí?
solicite una más especie de granos con un mismo destino o con varios destinos diferentes en un mismo medio de transporte, deberá confeccionar tantas cartas de porte como destino o especies de grano se transporte. ¿Sí? Si se transporta mercadería de más de un operador o un productor, el transportista deberá poseer tantas cartas de porte, ¿sí? digitales o electrónicas como sea necesario para su debida identificación. Si tenemos que hablar de definición, tenemos que eh, hablar de esta definición, de este esquema, ¿sí? De un documento válido para que, la materia prima salga del acopio y pueda ser transportada y confirmada en la planta. En el caso de que no exista una carta de porte, estamos hablando de que es algo ilegal, se está moviendo granos, se está transportando granos de manera ilegal. Por eso vuelvo a repetir, aparece la AFIP como medio controlador de toda esta gestión, de todo este negocio, no solo desde el punto de vista legal, sino también del punto de vista comercial y en lo que tiene que ver con la recaudación de impuestos y demás situaciones. Entonces, había un ítem en la antigua Carta de Porte que establecía que el formulario que se generaba es, en todos los casos, intransferible, no pudiendo ser objeto de cesión, préstamo, endoso ni transferencia de forma alguna. ¿Qué quiere decir? Que si había en una playa de estacionamiento externa un camión que por alguna razón no podía ingresar, otro camionero, otro transportista no le podía ceder sus cartas de porte para poder descargar. ¿Se entiende? A eso quiero llegar. Entonces, en todos los casos, intransferible, no pudiendo ser objeto de cesión, préstamo, endoso ni transferencia en forma alguna, ya sea a título oneroso o gratuito, solo queda permitido el desvío de la carga a un destino distinto, que esta es una especificación que tiene la carta de porte, ¿sí? o una parte especial para poder desviar, ¿sí? a un destino indicado que queda registrado o sea, hoy se valida todo de manera, ¿sí? digital y electrónica, siempre que corresponda al mismo destinatario, siendo su responsabilidad completar los campos correspondientes a la carta de porte. ¿Por qué? Porque antes se completaba la antigua carta de porte de manera manual, la firmaban, la sellaban y alguien se hacía cargo confirmando que por alguna razón sí, esa carga tenía que ser desviada. Porque es parte de un ítem dentro de esta carta, de la antigua carta de porte y que actualmente la sigue teniendo, pero de manera digital, es porque si por alguna razón un complejo, sacando una cuestión gremial, una cuestión general de todas las plantas, paraba y no dejaba ingresar y realizaba un paro por tiempo indeterminado, esa carga se podía desviar a otra planta, ¿sí? A una planta, un mismo destinatario en una misma región, en otra localidad y demás. Entonces se configuraban todos los datos, se ponían el número de planta, porque cada planta tiene un número, ¿sí? de operación, ya vamos a conocer, establecido. Entonces sería como un DNI, un documento que a la hora de desviar una carga, conocer, si o hablar de una planta, se tiene que hablar de ese número de muchos dígitos. Entonces se especificaban esos datos, se sellaban, un perito clasificador, un operador, un jefe de turno, un auxiliar, un despachante de aduana, un comercial, lo firmaba, se hacía cargo y las cargas eran enviadas a otra planta. ¿Sí? Bien. De acuerdo a lo estipulado por el artículo 16 de la resolución conjunta, ¿sí? con una serie de decretos, disposiciones de cierto año, la FIP, ¿sí? y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y de la Subsecretaría de Transporte Automotor definieron cuáles son las partes de la carta de porte. ¿Sí? La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, antes como se la denominaba ONCA, ¿sí? que era la que le cobraba la gestión de la carta de porte, cuando se hace cargo de la FIP del 2009 en adelante, establecen que la carta de porte está dividida en tres partes, ¿sí? lo que tiene que ver con el encabezado, el cuerpo y el pie de página. ¿Sí? Encabezado, toda la parte legal o de inicio, solicitud de emisión, entre ellos la gestión de un número de carta de porte, de ciertos dígitos, una fecha, un vencimiento, un código de trazabilidad de grano. De hecho, están viendo en la imagen algo que vamos a, a ver más adelante, pero lo voy a marcar con una coloración especial, que aparece acá arriba, ¿sí? CTG con un número. Bueno, eso se denomina o se conoce como código de trazabilidad de grano. ¿Qué es el código de trazabilidad de grano? Y prácticamente es una habilitación para poder mover la carga del acopio
hacia el complejo. En el momento que se está gestionando desde el punto de vista legal en sus primeros pasos de solicitud, se genera, así como se genera un número de carta de porte, como antes se generaba con un código de barra, hoy se genera con un QR, se genera ese código que de alguna manera es como una especie, ¿sí?, de código de seguimiento. Es como en la actualidad uno compra algún producto en alguna de estas plataformas de venta, un Marketplace, un Mercado Libre, a la hora de confirmar la transacción y de ver que se realizó de manera exitosa, se genera un código de seguimiento que te permite ver, ¿sí?, los estados y los movimientos de ese producto en diferentes horarios, en diferentes etapas de chequeo, hasta llegar, obviamente, al destino donde uno lo solicitó y bueno, cuando lo retira se termina de confirmar toda esta solicitud. Entonces ese código de seguimiento sería, en este caso, como este código de trazabilidad de grano, ¿sí?, como lo dice la palabra, código de trazabilidad, permite la trazabilidad y el movimiento legal de los granos desde el acopio, ¿sí?, al complejo industrial al que van a estar trabajando ustedes. Entonces por eso aparece en el encabezado, porque es importante y es prácticamente una de las primeras solicitudes más importantes al momento de que la genere el productor o estas empresas que se encargan de los agroservicios, alguna entrega, ¿sí? Bien. La parte del cuerpo donde aparecen los intervinientes, hay una serie de ítems, ¿sí? Esos ítems tienen intervinientes, tienen los granos y especies como punto B, la procedencia, el destino de la materia prima, la mercadería, los datos del transporte, contingencia, o la parte de descarga, que es una de las partes a completar en la instalación donde se va a descargar, que ya vamos a ver, y después la parte del pie, donde son datos que se firman, ¿sí?, en caso de un desvío de la carga, por un perito, por un operador, por un jefe, por un auxiliar logístico. Antes, en esa parte del pie, en la antigua cuarta de porte, se encontraba esa declaración jurada que firmaba el camionero para declarar que no había fumigado o no había atentado contra, o había utilizado algún plaguicida para el control de la carga. Bien, ahora vamos a hablar, ya que conocemos la definición, sabemos un poco con lo que nos vamos a encontrar o de qué se puede llegar a tratar este tema, vamos a ver las ventajas de esta carta de deporte. ¿Cuáles son las ventajas con la carta de deporte antigua? Bueno, tienen de un lado la carta de deporte electrónica y la carta de deporte en papel. ¿Sí? Hoy se genera en un solo paso, en una misma aplicación, la solicitud, carga y emisión del comprobante. Antes nos encontramos con la situación de que la emisión de la carta de deporte en blanco tenía una duración hasta 60 días de comenzar el viaje, se necesitaba gestionar un código de trazabilidad de granos, esta CTG de la carta, como para activar y poder mover los granos. Hoy está en stand-by, hoy se puede generar, pero ya no es necesario generarlo en primera instancia, sino que durante el transporte, teniendo una serie de datos, se puede, acuérdense que esto es digital, legal, ¿sí? Cambió un poco esta resolución del 2021 a la actualidad, entonces ya no es necesario generarla en primera instancia. Si se puede generar, se genera, y si por alguna razón hay una demora, la carga se puede mover, pero no se puede confirmar en el complejo hasta tanto no tengamos este código de trazabilidad de grano, ¿sí? Esta digitación. Entonces los solicitantes de la carta de deporte electrónica, en este caso, la tramitan de forma ahí variable. Los datos se completan sistemáticamente eliminando la posibilidad de errores de carga, por eso hoy al ingresar un quip de un acopio de una planta, un número de ruca, aparece en esa base de datos. En el caso de que no aparezca, se tiene que verificar, y en el caso de que no se verifique, porque no existe. Entonces todos estos datos funcionan de manera sistémica y de manera rápida al instante. En cambio, en el formulario anterior, del 2021 para abajo, se emite un formulario vacío en formato papel y se completa en forma manual, aumentando los errores en la gestión, en la letra, en minúscula, en mayúscula, en un número. Entonces eso generaba todos esos dolores de cabeza que les comentaba. Se incorpora el rubro contingencia a la carta de deporte electrónica actual, para informar tanto los detalles de los inconvenientes en la llegada del camión a destino como su resolución. En cambio, en la carta de deporte antigua, esta opción no existía. ¿Por qué? Porque en esa carta de deporte antigua se declaraba la fecha de la generación de la carta de deporte o de la carga del transporte y una
fecha estimada de llegada para poder descargar, que podía ser 60 días, podía ser 15, 20, 25. El tema es que si el productor o el que generaba la carta de porte, sí, le daba 15 días y ese camión no llegaba en 15 días, la carta de porte ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque vos tenés una fecha de inicio de carga y una fecha de descarga que validaste o confirmaste de alguna manera en el papel. En la actualidad, como se sigue de manera digital, cambia, porque de esos 60 días pasamos a 5 días de validez que tiene desde que se genera la carta de porte, ¿sí? Y pueda circular la carga. Pero en el caso de que en el trayecto suceda algo, tenga un inconveniente, un accidente, pérdida de la materia prima, la mercadería, obviamente que el entregador o el productor que está atento a estas situaciones, siempre y cuando el transportista le avise, entra al estado de esta carta de porte que está en el AFIP. O sea, cada uno de nosotros tenemos con un número de quit o de quil y una clave fiscal, tenemos acceso a la AFIP, donde vemos un montón de información referida a nosotros, y si son monotributistas o independientes, más situaciones relacionadas con eso. Pero en el caso del productor tiene un menú relacionado a la generación de carta de porte, al rechazo, a la eliminación y un montón de solicitudes relacionadas con toda esta gestión. Entonces tiene un rubro donde están las cartas de porte electrónicas activas, es una opción de contingencia donde cuando suceden estas cosas, tilda, completa por qué fue la contingencia y automáticamente la carta de porte que tenía una validez de 5 días se congela. Después que se solucione, se deja claro y bueno, vuelve a correr Desde la este situación. lunes 1 de noviembre, la documentación necesaria para trasladar granos en Argentina deberá tramitarse sí o sí en forma digital y por medio de la carta de porte electrónica, es decir, que los trámites que habilitan el traslado de granos por camión o tren se completarán únicamente de forma online. Esta puesta en marcha surge de un trabajo conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y los Ministerios de Transporte, Agricultura y Seguridad. El Ministerio de Transporte indicaba cuando anunció esta decisión en junio que se busca de esta forma limitar maniobras de evasión. Las nuevas cartas de porte electrónicas no serán reutilizables y contarán con un código de barras y código QR que permitirá visualizar los datos de origen y destino de la carga fundamentales para el control en ruta. De esta forma, la digitalización de la carta de porte reemplaza los formularios en formato papel que hasta ahora se utilizaban para documentar el traslado de granos automotor y ferroviario al interior del país. La herramienta le otorga al Estado mayor capacidad de fiscalización y trazabilidad. Recientemente, Juan José de Bucci, CEO de Umber, sostuvo que la erradicación de los formularios en papel es una solución sustentable, una manera de combatir la informalidad y un paso necesario para simplificar los procesos. Bien, siguiendo con estas ventajas, con respecto obviamente a lo que es la carta de porte actual, sí, el comprobante contará con código de barras. En realidad, el actual cuenta con un código QR, ya no existe más el código de barras, en la anterior sí, y no tenía QR. Entonces hoy en la actualidad se facilitan, con un escáner se facilitan los datos de manera al instante. Esto como, por ejemplo, la tecnología hoy en día permite que hoy ya no dispongamos de dinero en nuestro bolsillo, de manera física me refiero, y que existe esa billetera virtual en la cual podamos escanear o podamos confirmar con un número y poder abonar un servicio o un producto de esa manera. Entonces imagínense cómo esto vino a hacer la gestión un poco más sencilla. Entonces el código QR permitirá visualizar o permite visualizar los datos de origen y destino como una herramienta fundamental para el control, inclusive en ruta ante algún organismo que se encargue de una auditoría en el transporte por algunas situaciones, como cuando funcionan esos controles de seguridad vial controlando las cargas, ¿sí? No solamente en las balanzas estática que hay en muchas rutas, sino, por ejemplo, en ciertos puntos determinados con esas balanzas electrónicas. Entonces, de alguna manera permiten esta auditoría el control de esta documentación para corroborar que de alguna forma el negocio se esté haciendo y el transporte se está haciendo de manera legal, ¿sí? En la carta de porte en papel se puede acceder en forma online a los datos, ¿sí? Informado en el código de trazabilidad de grano. Entonces, fíjense cómo había que ingresar y ver otras cosas desde otro punto de vista, como hoy en la actualidad es todo muy más sencillo.
se diferencia del tipo de traslado primario o secundario para determinar quién debe emitir la liquidación primaria o secundaria de los granos según corresponda. En cambio, en la carta de porte papel no se diferencian los traslados por etapa primaria o secundaria. Esto tiene que ver con una cuestión comercial, no me voy a meter porque ya no es un tema de nosotros, pero bueno, todas las partes intervinientes en el traslado tendrán visualización del documento mediante una clave fiscal. Eso en la actualidad. Y antiguamente solo el solicitante podía ver, ¿sí?, o tener acceso al formulario o a la gestión de la carta de porte. ¿Qué quiere decir? Que la generaba el productor o las empresas de agroservicios que se encargan de solucionarle o llevarle la gestión, porque vuelvo a repetir, un productor manda miles de camiones de materia prima a diferentes plantas, ¿sí? Entonces, por cada uno de esos camiones, una carta de porte. O sea que si en el mes manda 1000 camiones, son 1000 cartas de porte, ¿se entiende? Entonces, por eso existen estas empresas que se encargan de llevar esta gestión las 24 horas del día. Tienen guardias pasivas, guardias activas, que se encargan inclusive de los feriados, los fines de semana, cuando hay algún problema mínimo, de gestionar y solucionar y obviamente solventar de que ese camión no quede demorado ni que sea rechazado por alguna razón o por algún estado. Entonces fíjense cómo esta cuestión legal, esta carta de porte electrónica vino a derribar un poco todas esas cuestiones de tiempo. Entonces, antes solamente el productor o el generador de la carta de porte tenía acceso a la visualización del documento, ¿sí?, mediante la clave fiscal, que es el ingreso a la FE, como les contaba hoy, por ejemplo. Cualquiera que tenga, inclusive el sistema STOP, que es un sistema que nos permite conocer la cantidad de camiones que hay por playa, los movimientos, lo que fue pedido y confirmación de arriba y algunas cosas más. Entonces, hoy no solamente el transportista o la planta, sino que también, como fue en su momento el emisor o estas empresas que se encargan de los agroservicios, pueden tener la visualización de lo que es todo el movimiento Esta inclusive. idea de la carta de porte electrónica es un viejo pedido desde el sector, tanto de los productores como también de las instituciones que nuclean productores o que nuclean la cadena, como la bolsa de cereales. Se hizo un trabajo conjunto donde participó la FIP por un lado, pero también el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transporte. Y hoy tenemos ya una resolución para que la carta de porte, que antes era un papel emitido en papel A4 con muy pocas seguridades, se transforme en un instrumento digital y seguro. Digital que le va a servir tanto a los productores como a los transportistas, como a los acopiadores, a tener una información más disponible, más inmediata, más fácil de cargar. El sistema que había antes era medio engorroso a veces cuando cometías errores o para dar de baja cartas de porte que se habían dejado de usar, era muy complicado. Este sistema digital va a ser mucho más rápido, va a tener un código de barras, un código QR, va a determinar qué tipo de grano estás transportando, la tarifa de referencia y los lugares que va a recorrer esa carga. Así que estamos satisfechos porque estamos cumpliendo algo que tardó muchos años en hacerse, pero que hoy podemos dar la noticia de que ya está en funcionamiento y que va a entrar en funcionamiento en septiembre. Va a haber un solapamiento de los dos sistemas entre septiembre y noviembre, y el 1 de noviembre, antes de la cosecha fina, ahí ya rige plenamente la carta de porte electrónica. El sistema STOP va a estar incorporado, que es el sistema para el manejo de la administración de los cupos de los fletes a Rosario. Entonces, al estar en la misma carta de porte, esa información va a estar y va a tener la tarifa que predeterminada ya en la misma carta de porte. Así que va a haber muchos beneficios para ambos, para la parte del acopio, para la parte del transportista y para la parte del productor, porque va a beneficiar. Hoy, por ejemplo, tenía que llevar la carta de porte del campo o dársela al productor y era un trastorno en algunos casos. De esta forma vos la vas a generar y la vas a poder enviar por WhatsApp, ¿sí? Entonces vas a tener mucha más facilidad desde la oficina de las empresas agropecuarias. Se va a poder mejorar todo ese tema logístico, ¿no? Y evitar muchas cosas y evitar muchos trastornos que hoy ocurrían. Así que creo que es un beneficio. Bien, ahí el video habla de un montón de aspectos y fundamentalmente de lo que es el control de origen y destino, origen del movimiento de las cargas y destino o lo que es la recepción. También hablaba de los kilómetros a recorrer, que es una parte también fundamental de la carta de porte, en el cual antes se tenía que levantar un teléfono
sacar a través de un coeficiente un estimativo de los kilómetros de recorrer, porque en base a los kilómetros de recorrido del transporte también tiene un impuesto, una tarifa que tienen que abonar, y hoy ya se ingresan en el sistema y automáticamente le establece la cuestión económica que se debe abonar para poder ese camión, como una especie de habilitación a la circulación, vamos a decirlo de esa manera, necesitan abonar para poder recorrer, ¿sí? Bueno, la carta de porte, ¿quién la deben utilizar? Bueno, todos los productores de grano, todos los acopiadores, quien venda productos, que obviamente se encuentran inscritos en la AFIP, fundamental, tienen que estar inscritos, si no estarían haciendo esto de manera ilegal, y los operadores que se encuentren inscritos, sí, también en la AFIP, pero que tengan o estén resueltos en algunas de estas actividades, ¿sí? Acopiador, canjeador de bienes, acopiador de ciertos productos, legumbres, de maní, desmontador de algodón, industrial aceitero, industrial balanceador del biodiesel, cervecero, destilería, molinero, molinero arrocero, si exportador, importador, acondicionador, usuario de molienda de trigo bajo la modalidad de Aquila, usuario de molienda de trigo, usuario de industria. Entonces, ¿por qué? Porque es fundamental que todas las personas o los intervinientes, que ahora vamos a hablar cómo está dividida esa carta de aporte, estén registrados como operadores en el AFIP inscripto y en el cual al momento de intervenir en una carta de aporte tengan un número quit. ¿Por qué? Porque a veces no es solamente el productor que vende la materia prima y el complejo lo compra, o que tenga un representante legal. Hay plantas que tienen un representante legal, una instalación destino, o el destinatario, pero el destino es otro, o tiene un muelle alquilado que pertenece a tal firma, entonces el producto que se recibe se va a exportar, pero lo exporta otra planta en ese muelle alquilado, para que se entienda, o intervienen otros entes por medios de corredores comprador o corredores vendedores o mercado a término. Nosotros ahora, cuando empecemos a definirnos, vamos a encontrar que en ciertos campos, como son los intervinientes, aparte del transportista, que es el que se encarga de mover los granos, el productor, el representante legal como entregador, que es el que se encarga de entregar y confirmar los granos y llevar toda esta cuestión de documentación y generación de carta de porte, sino que pueden aparecer otros términos y que, bueno, si se da de esa manera, tienen que aparecer, ¿sí?, con su número quit de manera legal, así sea de manera mínima, ¿sí?, interviniendo de alguna manera, ¿sí?, tienen que aparecer en ese campo interviniente. ¿Por qué comento esto? Porque con la antigua carta de porte, por ejemplo, había acopios que, una cuestión de liquidez, ¿sí?, de cuestión económica, trabajaban con empresas que fumigaban los campos y por alguna razón no podían liquidar de manera inmediata ese servicio, entonces como que consignaban tanto porcentaje en valor de grano. Entonces le daban la posibilidad de pagarle en un porcentaje de ese servicio en cantidad de granos vendidos, entonces como una especie de consignaciones, entonces tenían que aparecer dentro de esa carta de porte como interviniente y representante en parte de esos granos, si por medio de ese negocio con el productor. También lo que se conoce como mercado a término, o esas empresas o corredores de bolsa o compradores que trabajan con todo este tipo de sistema, o los que se encargan algunas veces asesorando a las empresas también, diciendo, o a los acopios, de acá un año o acá 7 meses va a aumentar el trigo, se va a ir a tantos dólares por una cuestión mundial, por algo que suceda, por una demanda importante. Entonces, es como que también es un servicio que le brindan en ese tipo de asesoramientos para que el productor esté atento a todas esas cuestiones que van pasando en el mercado, y también algunas veces esas validaciones de datos también eran parte de la intervención de estos entes en una carta de porte, ¿sí? Entonces nos podemos encontrar con un montón de datos que pueden estar completos o no, o solamente existe un titular de la carta de porte, ¿sí?, como un productor o un entregador que se encargue de toda esta cuestión legal y de verificación, el transportista, el nombre de la empresa de transporte, el nombre del chofer. Entonces fíjense cómo van apareciendo todos estos datos importantes en lo que es esta carta de porte. Bien. Puede parecer aburrido, puede parecer un poco tedioso, pero bueno, hay que verlo, es una parte de inicio
y fundamental de lo que es este circuito. Bueno, ahora vamos a ver cómo cómo está conformada la carta de porte electrónica actual. Fíjense que en esta carta de porte tenemos un código de trazabilidad de grano, ¿sí? Si bien antes aparecían más información, hoy tenemos que se han sacado datos y que está de manera mucho más viable, mucho más sencilla. El código de trazabilidad de grano otorgado en este caso por la FIPA al momento de empezar a efectuar y solicitar esta carta de porte, ¿sí? Es un código alfanumérico que permite realizar el seguimiento de los granos transportados desde el origen hasta destino, ¿sí? De los mismos. La carta de porte ampara el traslado de los granos, ¿sí? Y este código es fundamental, debe ser solicitado por el emisor o el productor. Este código de barra, este código de trazabilidad de grano, ¿sí? Eh, es muy importante, debe ser consignado en cada carta de porte electrónica que ampare el traslado de los granos por el transporte automotor, ¿sí? Salvo la excepción establecida por la Resolución General 2763 para flete corto, o sea, hasta 50 kilómetros, no se pide esta generación del código de trazabilidad, ¿sí? Si va a superar los 50 kilómetros es de forma obligatoria, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Algunas especificaciones que tienen que ver con esto o esta resolución de movimiento o flete corto de transporte en menos de 50 kilómetros de destino, ¿sí? Validado desde la fecha de inicio de traslado y hasta un plazo de 5 días, en el cual la fecha depende de la que se asigna al sistema, de acuerdo con los datos de la localidad de origen y localidad de destino declarados, ¿sí? Eso por un lado. Esta carta de porte también tiene una fecha, fíjense arriba, fecha de inicio, un código, ¿sí? De carta de porte digital, o lo que antes se conocía como el número un número de carta de porte, que antes tenía 12 dígitos, ¿sí? Único número preimpreso otorgado por el AFIP, ¿sí? Que individualiza cada carta de porte. ¿Qué quiere decir? Que esto es como un remito, entonces es individual y está asignado específicamente como el código de trazabilidad para esta carta de porte. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a encontrar con otra carta de porte con esta misma numeración, ¿sí? Específica. Después pasamos a la parte de intervinientes, ¿sí? Lo que es el campo, en este punto A, ¿sí? Salimos del encabezado desde el punto de vista legal y pasamos a lo que es el campo. Y nos encontramos con lo que son los intervinientes. Todo esto son definiciones que debemos conocer para empezar a, a entender un poco cómo funciona esta carta de porte. Estos intervinientes son todos los entes, las personas, los transportes, las empresas que intervienen en esta venta, como él explicaba. Y entre medio de ello, una de las partes fundamentales es el titular, ¿sí? De la carta de porte, sujeto definido en el artículo 15, en la mencionada resolución conjunta, que es una resolución general, ¿sí? Que corresponde al cargador de la mercadería, productor, acopio o cooperativa, que en el caso del que traslado de grano se origine en ese inmueble o en un inmueble rural en el cual se desarrolla la producción agrícola, ¿sí? El titular de esa explotación, de ese campo, en el caso de traslados, que el traslado se origine en una planta habilitada como tal a cargo de un operador vigente en el registro, ¿sí? Único de cadena agroalimentaria, que es la denominación del RUCA, o sea, cada planta tiene un número que es un registro único a la cadena agroalimentaria productiva, ¿sí? El operador habilitado, ¿sí? En dicha planta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa parte de los intervinientes deberían aparecer, ¿sí? esta información. Lo voy a ir marcando en cuadradito, así ustedes lo pueden tener una vista. A ver si me deja. Bien. Bueno, acá arriba en rojo teníamos titular de la carta de porte. Ahora vamos a pasar a lo que sería
el intermediario. ¿Sí? Luego lo marcan en rojito. ¿Cómo se define un intermediario? Sí, son los representantes por cuenta de un remitente comercial, que es un distribuidor o concesionario, sujeto que representa al remitente comercial, interviniendo en nombre de terceros o por cuenta de esto, o un consignatario, sujeto que efectúa la venta actuando a nombre propio, por cuenta o orden de tercero. ¿Sí? Eso sería la definición de un intermediario. Después pasamos, voy a salir de acá, a ver si me deja marcar esta opción, al punto de remitente comercial. ¿Sí? Estos son solamente datos para conocer, no es necesario que lo sepan ni se acuerden. ¿Sí? Un remitente comercial, sujeto cuyo nombre el destinatario o el corredor, en caso de que intervenga, liquida la operación correspondiente a los granos trasladados. ¿Sí? Estamos hablando de la cuestión del que, vamos a decir, como el que pagaría la compra. Vuelvo a repetir. Remitente comercial, sujeto a cuyo nombre de el destinatario o corredor, en el caso que intervenga, liquida la operación correspondiente a los granos trasladados. En cuanto a la operación comercial, el productor efectúa un canje con el fabricante agroquímico, este último brindándole un servicio, como él explicaba, tiene que cerrar una operación de venta de granos con el exportador, a quien deberán de ser remitidos los granos. ¿Sí? Siendo así, el fabricante le indica al productor que entregue los granos en la terminal portuaria X, ¿sí? Destinatario, mejor dicho, destino, y para que el exportador un destinatario a su nombre, ¿sí? Y demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, como él explicaba, interviene un tercero, generando como un negocio interno ahí en un servicio que le brinda antes de trasladar los granos, entonces queda como una especie también de negocio entre el productor y entre y el que le brinda el servicio para poder entregar los granos. ¿Sí? Después un remitente comercial de venta primaria, un mercado a término, que por ahí no es necesario que conozcan, un remitente comercial para una venta secundaria, ¿sí? Un corredor de venta primaria, un representante o un entregador, que puede ser alguna de estas empresas, que en este caso no fue necesario, pero puede parecer un William Entrega, un FPO, ¿sí? Un Cerden, ¿sí? Que son por ahí empresas que se dedican de alguna manera gestionando cartas de deportes y deben aparecer acá, o si el día de mañana no sé, aparece una empresa nueva en el cual se junta gente y forma su propia oficina, obviamente se inscribe ante la AFIP y digamos que se dan una especie brindan un servicio de generación de carta de deporte y se encargan a los acopios más grandes de generar este tipo de trámite, entonces deberían aparecer en esta parte donde dice representante barra entregador. Después el destinatario, ¿sí? Que sería casi finalizando lo que es la carta de aporte, responsable legal de los granos recibidos en destino, es decir, quien compra los granos, eso sería el destinatario. El destino, responsable del establecimiento donde se efectúa la recepción física de los granos transportados, y es el responsable del establecimiento donde se confirma el arribo, ¿sí? Del camión, es decir, donde se confirma el código de trazabilidad de granos, y se efectúa la recepción física de los granos transportados. ¿Sí? De alguna manera se define así lo que es el destino. Y bueno, y después la empresa del transportista sería la empresa encargada de mover los granos a planta. Después pasamos a la parte de lo que tiene que ver el punto B con grano y especie. Acuérdense, el encabezado, en primera instancia, toda la generación de la carta de aporte, un código de trazabilidad de grano, un código de carta de aporte, una fecha de carga, ¿sí? Después pasamos a la parte del cuerpo, donde en primera instancia aparecen todos los entes, personas, transporte, que intervienen en todo lo que es la venta, en la comercialización. Después pasamos al punto B, donde aparece el grano y especie, donde se completa el tipo de grano que se transporta, si es un maíz y tiene varios grados, varios tipos, se completará el tipo, no sé, maíz duro, maíz esto, maíz rojo, maíz tanto, ¿sí? Declaración de calidad por ahí no es necesaria, está en esta nueva carta de deporte, sí, pero por ahí no es necesaria porque en la planta se controla, así que no. Se estima, eso no es necesario completar nada. Y después lo que tiene que ver con los pesos, el peso bruto, el peso total, el peso neto, que es algo que nosotros vamos a ver en la unidad número 4,
el pesaje en básculas y balanzas, donde el peso bruto es el camión del peso completo, ¿sí? Del camión con su peso mecánico, con la carga, es completo. Después pasamos al peso tara, que es el peso del camión vacío. Todos los camiones tienen una tara, todos los materiales, los equipos tienen un peso tara establecido, que es decir que es inamovible, salvo por cuestiones de combustible, de herramientas o alguna rueda de auxilio que pueda llegar a traer de más o de menos, que cambie ahí, digamos, el peso bruto, el peso tara, y el peso neto, que es el peso estimado de la mercadería. O sea que si sumamos el peso tara y el peso neto, nos daría el peso bruto, que eso lo vamos a ver en la unidad 4. Entonces son datos establecidos de la materia prima que sale de la copia y que después nosotros en planta debemos confirmar si, desde el punto de vista comercial y económico, cuando estemos en la balanza, es real, ¿sí? Entonces utilizamos también esta carta de porte como metodología de control, en este caso de los pesos, ¿sí? Bueno, la procedencia, ¿sí? ¿De dónde procede la materia prima? ¿De qué provincia? De qué localidad? De qué, cómo se llama la planta de acopio? ¿Sí? Que eso ya lo empezamos a ver un poco en los intervinientes también. El destino de la mercadería, si es una planta RUCA, acuérdense que tiene un código, si es un registro único en la cadena o de operadores de la cadena agroalimentaria, que quiere decir que cada una de nuestras plantas de nuestra región tiene un código. Entonces se agrega ese código, se agrega la dirección, la localidad y dónde se va a descargar, o si va a otro acopio del mismo productor, ¿sí? Los datos del transporte, los dominios, las patentes, los kilómetros a recorrer, la tarifa, que hoy al instante, como les decía, hoy por ejemplo, esta carta de porte electrónica permite agregar los dominios, por ejemplo, de un Bitren, ¿sí? Que es un Bitren, es un camión que tiene no solamente el dominio del tractor o la patente, sino que también del acoplado y del segundo acoplado en el cual trasladan, que eso lo vamos a ver en la unidad número 5, los modelos de camiones, ¿sí? Los datos del transporte. Luego pasamos a lo que tiene que ver con la opción de contingencias, ¿sí? Como él explicaba, permite en la parte superior, en este punto F, de alguna manera, de manera digital o electrónica, establecer si ese camión tuvo algún inconveniente, entonces se establece una contingencia y se agrega una observación. Y después la parte final sería la descarga, donde una vez que nosotros como operadores de este sector en planta confirmamos el arribo, ¿sí? También tenemos una fecha de descarga de esa materia prima y después todo lo que es la localidad, los datos donde se descargó, ¿sí? Esa materia prima, esa planta, un número de turno, un número de cupo y los pesos que se controlan por la balanza de nuestro complejo. Recuerden que no es lo mismo la balanza que por hoy se utiliza en los acopios que la balanza que utilizamos en el complejo, que obviamente está certificada, está homologada, tiene un certificado de fiabilidad o fidelidad, el cual nos permite, obviamente, confirmar que la balanza que tenemos en planta cumple con las especificaciones necesarias por el INDI, por el AFIP, que también en ese sector está intervenido y controlado por el AFIP, para que no exista nada ilegal, entonces de alguna forma le da la legalidad también y la validez a nuestras balanzas de poder corroborar esos pesos que figuraban anteriormente. Voy a volver. A ver, se me pasó. Para que vean que nosotros en esta etapa teníamos los pesos establecidos desde el acopio, sería el ejemplo que están viendo en rojo, para luego verificar, ¿sí? En información a completar en el lugar de destino, como están viendo en la parte de acá abajo, ¿sí? En esa parte ahí señalizada son los datos que se completan en planta de manera digital. Bien,
Y después lo último, la firma de un perito, de un responsable, un número de matrícula, la firma de un destinatario, un entregador, en el caso de que por alguna razón se tenga que desviar la carga como hoy le explicaba, ¿sí? Que se tenga que desviar por alguna situación de emergencia del complejo, por algún paro, por algo que esté sucediendo y se tenga que llevar a otro complejo. Hablemos ahora de la solicitud de esta carta de porte. ¿Cómo se genera? Nosotros ahora ya conocemos, ¿sí?, algunos datos o algunas definiciones de esta carta de porte. Por eso, vuelvo a repetir, es un tema que para algunos es aburrido y para otros es llevadero, porque esta validación, esta confirmación de esta carta de porte se genera en una oficina con ciertas comodidades, es parte del circuito, del inicio, del ingreso del camión. Hay gente que le gusta estar con los procesos, con el ruido, con las máquinas, yendo y viniendo, y otras personas que le encanta el circuito administrativo. Por eso, esta parte de este proceso está orientado a esas personas que de alguna manera le agrada estar trabajando con este tipo de validación y de información y de gestión de información y de datos, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos lo que es una carta de porte, que es un documento, un requerimiento legal, que hoy ya se hace de manera digital, que lo gestiona el productor o gente que trabaja para el productor, que en este caso es las empresas dedicadas a los agroservicios, que a través de su número de quit, o sea, de ese productor, y su clave fiscal, el cual se la otorga a este tipo de empresa, le paga por ese servicio porque es un servicio tercerizado, es como el funcionamiento de una planta de acondicionamiento, básicamente. Entonces le paga por el servicio de gestión de carta de porte o por tantas cartas de porte. Entonces esa empresa de agroservicios se encarga de toda esta gestión, de solventar problemas, de tener guardias, ¿sí?, de estar a todas horas por ahí porque se tienen que llegar a las plantas cuando suceden cosas. Entonces hoy ya de manera mínima, pero el servicio sigue siendo el mismo, tercerizado, y en el cual arranca con esta solicitud, ¿sí?, de esta carta de porte, que es la que la gestiona, ¿sí?, el productor o la empresa. Entonces es necesario empezar a conocer, ¿sí? La nueva normativa establece que el uso obligatorio de la carta de porte electrónica para el transporte automotor y ferroviario que se realice en cualquier destino de la República Argentina, ¿sí?, sea confeccionada, ¿sí?, a los granos no destinados a la siembra. Ya hablamos, si hablamos de siembra, hablamos de semillas, en este caso tenemos granos, como cereales y oleaginosas, cereales o granos dedicados a lo que es el acondicionamiento y la exportación, a granel, y las oleaginosas son granos dedicados o utilizados para la producción de un aceite, de una harina, de un subproducto, ¿sí? También lo que tiene que ver con legumbre seca, poroto, arvejas, lentejas, y después otros granos o semillas que no están identificadas como tales, ¿sí?, para una autoridad, por una autoridad competente. Para nosotros, cereales, cualquier tipo de cereal, ¿sí? Bien. Que, bueno, esta nueva carta de porte se considera documento equivalente y sustituye al remito o a la carta de porte establecido por la Resolución General número, ¿sí?, 1415 del año 2003, ¿sí?, procedente de la AFIP. Bien, esta carta de porte electrónica, ¿sí?, está dividida en lo que es el transporte automotor o el transporte ferroviario, ¿sí?, excepciones, exceptuado la obligatoriedad del transporte internacional, siempre y cuando corresponda a operaciones de importación o exportación, y se encuentre respaldado por una documentación aduanera que corresponda, ¿sí?, o esté dentro de la reglamentación vigente de ese lugar o de nuestro país. Bien, sujetos obligados. Podrán solicitar esta carta de porte electrónica a los contribuyentes que se encuentren incluidos en el Sistema de Información Simplificado, en el SISA, conforme a lo dispuesto a la Resolución General, sí, tanto del 17 de diciembre del 2018, que se indican a continuación. Productores y todo lo que tiene que ver la AFIP, ¿sí? Productores de grano inscripto en el AFIP, ¿sí?, y la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Qué quiere decir? Es lo que lo hablaba hoy de esta base de datos. El SISA es el sistema de información simplificado de la agroindustria, que permite que, por ejemplo, las empresas, los acopios, las plantas, las personas, los productores estén en esa base de datos y permita todo de manera ágil a la hora de la confección de esta carta de porte electrónica, si no, no tendría sentido. Entonces aparecen de alguna forma eh, incluido en este sistema de información o de gestión, así sería. Y los operadores de comercio de granos que dispongan de una o más plantas habilitadas para el ingreso o egreso de granos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, sí, que las mismas se encuentran declaradas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimenticia o Industrial, que es el RUCA. Era ese código que yo hoy les decía que cada planta
debe contar o tiene, ¿sí? ¿Qué requisitos? Que todos estos productores, intervinientes, transportistas o personas que estén en este negocio, las plantas que reciben, ¿sí? Tengan obviamente un número de quit activo. En el caso de que tengan algún inconveniente legal, va a figurar en rojo, por ende no se va a poder generar la carta de porte, que quiere decir que si un acopio está con alguna cuestión legal o algún faltante de documentación tributaria, por alguna razón no le va a permitir al entregador poder gestionar esta carta de porte. ¿Se entiende? Como también esta base de datos también de alguna manera lleva al instante la actualización de todo este régimen tributario relacionado o aplicado por la Administración Federal de Ingresos y que hace que, por ejemplo, no se pueda otorgar o finalizar la confección de esta carta de porte electrónica, así de corresponder a haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas, impuesto a valor agregado y demás situaciones que tienen que ver con la AFIP, haber presentado la declaración jurada al impuesto a la ganancia del último periodo fiscal vencido y poseer domicilio fiscal electrónico como cada uno de nosotros, ¿sí? A la hora de establecer un negocio, un local, vender algo, ¿sí? O brindar un servicio, debemos poseer domicilio fiscal electrónico, si no, no podemos darnos de alta en el AFIP. Bueno, ¿y cómo se realiza este procedimiento de solicitud? ¿Sí? Entrando al entorno web, como todos sabemos, entra a la página y demás. Situación, validez de los comprobantes. La validez de la carta de porte electrónica se determinará teniendo en cuenta los kilómetros a recorrer y el tipo de transporte a utilizar. La carta de porte automotor tendrá una validez de 5 días, mientras que la carta de porte, ¿sí? Destinada a lo que es todo lo ferroviario, contará hasta 30 días de vencimiento, ¿sí? Ambos periodos podrán extenderse en caso de declarar contingencias, como decimos. Se marca el rubro contingencia, se aclara por qué y bueno, una vez solucionada se puede descongelar esta carta de porte. Vigencia y aplicación entrará, bueno, el 1 de septiembre del año 2021 y bueno, se solapó de alguna manera con la carta de porte antigua hasta los primeros días del 2022. A partir de ese momento, 100% electrónico. Las ventajas ya lo vimos, se completan sistemáticamente eliminando la posibilidad de errores en la carga, se incorpora este rubro de contingencia, se genera un solo paso en una misma aplicación, se genera la emisión también del comprobante o la descarga, se puede enviar por WhatsApp, se puede enviar por mail al instante, cuenta con este QR que permite visualizar los datos de origen y destino como herramienta fundamental para el control en ruta, incorpora validaciones online sobre domicilio de origen y planta de destino declaradas por el CISA, esta gestión de datos que le explicaba, se valida online la disponibilidad de stock de los granos del productor y del operador, ¿sí? Fíjense que si no hay una posibilidad de stock de materia prima para el productor, no puede gestionar esta carta de porte. ¿Qué quiere decir? Que si él establece dentro de esta información que tiene un stock de 45.000 toneladas de granos almacenados en silos bolsa, entonces después, cuando genera una carta de porte, él establece que va a enviar 30.000 kilos o 30 toneladas, después otra 30 toneladas, y así en una serie de cantidad de cartas de porte que al momento de completar y llegar a ese stock, si no cuenta con esa diferencia, no se emite no se puede gestionar por el entregador, el productor, esta carta de porte, ¿sí? Después, todas las partes intervinientes en el traslado de granos tendrá la visualización del documento mediante esta clave fiscal o este QR. Pantalla de emisión. Al momento que se genera, ¿sí? El productor o el entregador que le lleva a cargo los papeles, de hecho nosotros también, dentro de la confirmación de arriba, más allá que la planta tenga un sistema de información y de datos en el cual se tenga que ingresar, el control mediante planillas de Excel y demás situación y confirmación de arriba, se hace también de esta misma manera. Al momento de la emisión de la solicitud, el entregador, el productor, entra con su número de CUT y su plan fiscal a su AFIP, en el cual en la parte destinada a la generación de carta de porte se ingresa. En este caso, fíjense que está la persona o la empresa en este caso el cual está representando, que puede ser que un entregador disponga, ¿sí? de eso o de varios datos de varias empresas a las cuales le suministra el servicio. En ese AFIP le aparecen los datos referidos a lo que es carta de porte automotor flete corto, automotor normal, ferroviario, ¿sí? Escanear un código QR, una carta de deporte para practicar, de carta de deporte solicitada, recibida, ¿sí? Aprobada o rechazadas. Fíjense que ahí aparece todo el menú. Los datos de solicitud arrancan con el punto 1, o sea que a medida que vas pasando pantalla, te da la posibilidad
de la gestión de esta carta de aporte, ¿sí? Primero, los datos relacionados a la solicitud. ¿Quién es el solicitante? El quit, ¿sí? La razón social, el origen de todo lo que tiene que ver con el inicio de esta carta de aporte. Como se decía, y es más, si le prestan atención, hay que ver si lo pueden llegar a ver en el momento que se está gestionando. De hecho, esto lo puedo pasar en un video también. En el momento que se está gestionando esta carta de aporte, cuando tiene que marcar el origen, por ejemplo, le aparece una información que, como hoy le decía, vuelvo para atrás, permite la base de datos del CISA poder controlar, ¿sí? Este servidor poder controlar los datos de manera instantánea. Bien, en este caso los datos de origen del acopio, la razón social. Después van a aparecer cuestiones relacionadas con el interviniente, como hoy hablábamos, todas las personas, empresas, entregadores, empresas tercerizadas, transporte, el chofer, ¿sí? Todos los datos de los que se encargan del transporte, ¿sí? Los datos de la carga, como ya hablábamos, los granos, especie, si tiene alguna categoría, los kilómetros a recorrer con su tarifa. De hecho, acá en el apunte lo van a poder ver, mejor, porque no lo van a poder observar, pero por ejemplo acá están los datos de la carga, qué tipo de grano lleva, qué especie, aparecen los kilómetros a recorrer, acá están los datos del transporte, carga en turno, si tiene, están los datos del destinatario, el destino, ¿sí? Todos datos que nosotros definimos y vimos de manera sencilla. Bien, hasta ahí tenemos prácticamente toda la información que corresponde a la solicitud de esta carta de aporte. Hola clientes y amigos del agro, en este tutorial vamos a explicar cómo generar la carta de aporte electrónica que entrará en vigencia dentro de unos días. Con nuestro acceso con clave fiscal en AFIP ingresaremos y buscaremos el icono de carta de aporte electrónica. Una vez que ingresamos a carta de aporte electrónica, deberemos encontrar qué relación o qué delegación tenemos para hacerlo. En este caso vamos a entrar con la delegación de un acopio amigo, con lo cual vamos a encontrar la carta de aporte automotor, en este caso va a ser un camión, y nos devolverá el sistema el formulario a completar. En el desplegable del origen nos va a tirar automáticamente la planta que tengamos declarada o las plantas que tengamos declaradas, y luego todos los intervinientes que debamos ingresar de acuerdo a la proforma que hayamos recibido para confeccionar la carta de aporte. En este caso solamente ingresamos el corredor y por supuesto el mejor entregador, que es Agroentrega Sociedad Anónima, en el campo de representante entregador. En el segundo paso ya nos tira los datos para completar los datos del transportista y del chofer. Con las quit que tengamos de cada camión vamos ingresando los datos correspondientes y luego los dominios, patente de chasis acoplado, y en el caso de tener un tercer dominio, el vehículo, colocar el tercer dominio. La carga, que en este caso va a ser soja, vamos a buscar la especie, el grano, y ya el sistema nos va alargando si tenemos stock o no para, lógicamente, completar, hacer una carta de aporte. Colocamos el peso bruto, la tara, y por defecto nos va a emitir el neto, y en el próximo paso ya estamos en los datos del destino y del destinatario. En este caso va a ser Molinos Agro. Siempre vamos a estar verificando a medida que vamos ingresando, sobre todo en las localidades, en las provincias, en los datos precisos que nos puedan generar un inconveniente al momento de confeccionar la carta de aporte. Desde ya le anticipo que
Por suerte, la carta de porte electrónica nos da muchas facilidades en modificar los campos erróneos que hayamos colocado, tanto al realizarla como luego de confirmarla o de haber realizado la confirmación de la gestión. Ya ahí ponemos el horario aproximado en que va a salir el camión, una vez que ingresamos los datos del destino y el destinatario, los kilómetros a recorrer, y por defecto nos va a tirar la tarifa de referencia. También tenemos la opción de colocar la tarifa pactada con el transporte. Lógico, y sí o sí tenemos que tener un código de turno, un cupo alfanumérico, como quieran llamarlo, que nos pueda validar. Si no tenemos un cupo, no nos va a validar la carta de porte. Todos estos pasos son simples, son rápidos, y ya nos tira un anticipo de todo lo que fuimos ingresando, como para verificarlo, chequearlo, o en todo caso en esos botones modificar datos, ingresar y modificar esos datos antes de confirmar la carta de aporte. Y en el campo de observaciones colocamos alguna observación si correspondiera. Acá es lo que estamos viendo, es que cuando le damos confirmar, tiene un delay, tiene una demora, en algunos casos bastante importante, y va a depender también mucho de la conectividad que se tenga y de cómo esté el sistema en el momento que querramos realizar la carta de porte electrónica. Fíjense que demora un tiempo, y acá lo estamos haciendo con una buena conectividad, pero sin embargo tiene su proceso de espera cuando generamos la carta de porte en línea en la plataforma de AFIP. Una vez que la plataforma nos devuelva, nos va a dar la posibilidad de generar un PDF al descargar el PDF en nuestro escritorio, donde querramos guardarlo. Y le sugerimos para los próximos días en que entre vigencia la carta de porte electrónica, enviar con el chofer por lo menos 2 copias de ese PDF por cualquier situación, por cualquier problema que pueda surgir, y para nosotros poder tener los datos al momento de recibir el camión en el puerto y poder generar por ustedes cualquier otra gestión que debamos hacerlo. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan al respecto, estamos a su entera disposición. Bien, perfecto. En ese video veíamos la solicitud y un poco la confirmación que tiene que ver con la generación de esta carta de porte. Quiero que lo vean como esta relación que existe, este vínculo legal. ¿Por qué es importante? Porque parece un tema que no tiene importancia, y tiene mucha importancia, porque no solamente sirve como una especie de gestión, como una cuestión legal, como una documentación. Por eso se hace, y por eso seguramente a alguno de ustedes, en alguno de estos puestos en esta planta, le tocará no solamente llevar a cabo una verificación, un control de esta carta de porte. Puede ser también en el calado, así como en el calado también está la parte de recepción de análisis comercial, también está la parte administrativa. La balanza también tiene sus cuestiones de oficina y administrativa. Entonces hay muchos sectores que tienen esta parte de administración, de validación, de control de datos, que para muchos les puede parecer un poco odiosa o tediosa. Pero es el circuito de inicio fundamental, y es necesario conocer, ¿sí? Como veíamos anteriormente en el Power, definiendo a través de un diagrama, a través Como siempre, de brindando el mejor de los... diagrama, a ver si lo puedo marcar, que vimos al inicio, que es el que están viendo en pantalla. Prácticamente con ese diagrama podemos lograr el entendimiento del funcionamiento de esta carta de porte electrónica. Entonces, entre el productor y el complejo hay una cuestión de compra y venta, pero en el medio también hay un traslado o personas que intervienen, porque no solamente puede ser el transportista, el AFIP también,
y a través de esta carta de porte lograr el control de este negocio, de esta cuestión comercial. Entonces, por eso es importante conocer, saber cómo funciona, qué datos contiene, ¿sí? Hagan ustedes, si bien tienen el apunte en pequeños puntitos en un anotador, en una especie de resumen. ¿Qué es la carta de porte? Es un documento legal que es necesario para mover los granos desde el acopio a la planta. Bien, perfecto, documento legal, ya sabemos que no hay que pasar eso. ¿Quién lo controla? El AFIP. ¿Quién lo verifica para poder recepcionar la materia prima o confirmar el arribo? La planta. ¿Sí? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo verifica? Un operador de la planta, que pueden ser ustedes. Bien, perfecto, que tiene una serie de ventajas esta carta de porte electrónica. Una serie de datos que tienen que ver con la legalidad, con el encabezado, datos que tienen que ver con las personas que intervienen, datos con la información de la materia prima, la procedencia, es decir, de dónde viene, datos de origen y destino, destinatario, cuestiones que tienen que ver con algún cambio, con alguna contingencia, con algún cambio o desvío de esa materia prima. Entonces estamos hablando de que parece tan algo que parece tan engorroso, pero es tan simple y que tiene una legalidad tan grande que hace que los granos se puedan mover del acopio a la planta, ¿sí? Y que nosotros en planta los verifiquemos y confirmemos, ¿sí? O que sea como, tómenlo como una especie de trámite necesario para controlar un camión, para que un camión pueda ingresar a planta, ¿sí? Se tenga que gestionar eso. Entonces, nosotros hoy vemos el funcionamiento de esta carta de porte, la legalidad. O sea, ¿por qué es necesario conocer esta información? Obviamente no una definición amplia, pero que al momento de usted ingresar a una planta, bueno, el circuito arranca por los camiones que vienen a una playa externa, que ya fueron solicitados por una planta, o hay gente auxiliar y comercial que se dedica a pedir tantos camiones, que tienen que ver también con el cupo de planta, en el cual de acuerdo a ese cupo, esa capacidad, va a ir generando demoras o no, y que esta carta de porte es fundamental, y que nosotros como operadores las vamos a confirmar, como también tenemos el rol de rechazar. Acuérdense que por más que hoy sea digital y sea rápida y sea mucho más sencilla, puede contener alguna serie de errores o algo que puede llegar a faltar. De hecho, no solamente se controla la carta de porte en esta oficina, también se realiza el control de la verificación del carnet de conducir, la habilitación del camionero, se controla la RTO, lo que es la verificación técnica del transporte. Entonces, si por alguna razón llega a estar fuera de lo que es la legalidad, como un carnet vencido, una RTO, una verificación técnica que no esté en habilitación, el camión no se puede dejar habilitar a menos que la planta lo permita a través de un comunicado, ya sea a través de un escrito o una habilitación provisoria, en el cual hay plantas que disponen de una persona o de dos o tres que se encarguen del control del camión de manera interna, más que nada por si sucedan accidentes, en el caso de que por alguna razón suceda un accidente dentro de planta con ese camión y no esté en condiciones de manejo o condiciones inclusive operativas y mecánicas del camión, estamos en serios problemas, diría yo. O sea, por ese motivo en esta oficina se controla eso. Hay plantas que realizan una inspección visual del camión, controlan por ahí la lanza para saber si están en condiciones al momento de que vaya la descarga. Entonces, hay plantas que son más minuciosas y se encargan de esta parte administrativa y de este control legal, y hay plantas donde hacen un control bastante completo para que no suceda nada durante el ingreso. Acuérdense que el camión cuando ingresa a esta oficina se le va a asignar, dependiendo del tipo de grano, ¿sí? Una determinada fila en el cual van a pasar a ser analizados desde el punto de vista comercial, ¿sí? Acuérdense de toda esta organización que existe desde el inicio. Por eso esto arranca en una playa externa o de la planta, la parte de afuera de la planta. Bueno, los camiones se posicionan y van a la oficina a golpearnos la ventanita y decir, bueno, soy del acopio tanto, vengo a traer tal mercadería, acá en el teléfono, o acá en mi tablet, o acá lo tengo impreso, en el caso que sea necesario y lo tenga impreso, el QR en el cual se escanea, y bueno, a ver, está confirmado el arribo, bueno, vas a tener que ingresar, ahí se le realiza también el cobro del impuesto de la tasa comunal, porque no solamente los camiones o el productor tiene que pagar por los kilómetros recorridos, sino que también se paga una cuestión, un impuesto por descarga. O sea, los camiones por descargar en las terminales de nuestra región tienen que pagar un impuesto. Entonces se abrocha el ticket y se cobra esa cuestión impositiva de la localidad y de la planta a donde vaya a encargar. Entonces, la idea es
finalizar esta clase con este resumen, entendiendo el funcionamiento, por más que sea odioso o tedioso, y la próxima clase vemos la confirmación del arribo, ¿sí? De ahí ya deberíamos empezar a finalizar esta parte, que la parte de flete corto y algunas cositas más como para que no se haga extenso, y quizás también arranquemos con lo que es el análisis comercial de los granos. Así que esta unidad número 2 continúa la próxima.